que hoy quiero presentarles el programa de cooperación técnica que hemos desarrollado con el Gobierno Nacional. Pero en primer lugar voy a empezar describiendo un poco el contexto nacional. Quiero hacer una reflexión sobre los elementos de la política pública y explicar cómo se vinculan con las acciones directas que pueden tomar las empresas, cómo el Gobierno Nacional ha pensado en las necesidades que tienen las empresas y cómo abordarlas. Voy a ilustrar sobre los desafíos de la implementación de los programas y sobre esa base voy a explicar por qué diseñamos el programa nacional, qué objetivos tienen y hacia dónde se dirigen. Y espero que ustedes puedan también reconocer cuáles son los roles y las funciones que ustedes pueden tomar en el marco de ese programa. Empiezo por contarles un poquito de nuestra agencia porque sé que mucha gente no la conoce. La Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial promueve y acelera el desarrollo industrial inclusivo y sostenible. Tal vez lo reconocen, este es uno de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, el número 9. La manera en que nuestra agencia hace esto es creando prosperidad compartida mediante la promoción del emprendedurismo, el uso de buenas herramientas para el comercio. También salvaguardamos el medio ambiente tomando acciones que tratan de desacoplar el crecimiento económico del impacto ambiental, dentro de las cuales se enmarca, por ejemplo, el programa en el que yo trabajo, que es el de eficiencia energética. Contarles que tenemos un programa global, que muchas de las acciones que tomamos están replicadas en otros países. Tal vez una de las tragedias más grandes que les voy a contar es que todos pensamos que nuestros problemas son únicos. Curiosamente, los problemas técnicos son comunes. Y lo bueno de eso es que podemos encontrar soluciones comunes, teniendo en cuenta las pequeñas necesidades locales, para esos problemas de carácter técnico. Entonces tratamos de transferir experiencias de país a país, tratando de entender cuáles son las necesidades, cuáles son esos puntos comunes de cooperación. En América Latina, como pueden ver, hemos hecho esfuerzos en Ecuador, estamos trabajando en Colombia, también estamos trabajando un poco en México y tenemos intención de trabajar en los otros países de la región. La mayoría de estos programas están financiados por agentes de cooperación multilateral, como el Fondo Mundial del Ambiente, al quien realmente le agradecemos por su apoyo, y a veces también donantes bilaterales. Y teniendo en cuenta que tenemos este análisis global de las necesidades de los países, de las necesidades tecnológicas, de la manera de avanzar estos temas, hemos elegido particularmente 2 medidas para promover la eficiencia energética en las industrias. Y es un enfoque integrador. Lo que busca es cambiar la cultura organizacional mediante la adopción de medidas como los sistemas de gestión de energía. Tal vez ustedes no lo saben, pero la ISO 50001 surge de un comité de trabajo, una reunión de expertos, un poco como la reunión que nos convoca hoy, que se dio en Viena en el año 2007, organizado por la ONUDI. La ONUDI fue un fuerte promotor de la creación del Comité Técnico 242 y en la medida de lo posible continuamos apoyando el trabajo de normalización que se hace a nivel internacional. De forma adicional, buscamos promover una visión de enfoque de sistemas considerando las medidas técnicas. Normalmente, cuando hablamos de la eficiencia energética en la industria, pensamos que simplemente con reemplazar equipos por equipos más eficientes estamos tomando medidas que pueden disminuir nuestro consumo energético. Está demostrado que el reemplazo de equipos simplemente reduce el consumo energético entre un 5 y un 10%. Sin embargo, si considerásemos a esas medidas, no solamente desde un enfoque de equipo, sino como un enfoque de sistemas, podemos alcanzar ahorros de entre un 20 y un 30%. Entonces, en estas 2 áreas técnicas específicas nos hemos propuesto desarrollar programas de formación y de acceso a la información para todos los actores sociales, integrando esa visión, que tienen que ser visiones conjuntas, las de sistemas de gestión y de cambio de cultura, y el enfoque de sistemas en vez de equipos. Y teniendo en cuenta esas 2 tecnologías, basamos todo nuestro programa y todo el apoyo que damos a los gobiernos para desarrollar sus programas dentro de la política pública existente. Bueno, les cuento un poco cuál es el escenario en el que nos encontramos cuando comenzamos a diseñar este proyecto en Colombia en el año 2013. Y acá tengo una pregunta y una reflexión para ustedes. ¿Consideran que conocen el marco regulatorio colombiano para la eficiencia energética? Levantan la mano los que realmente lo conocen. Bueno, no está mal, un 5 o 10%. Entonces les voy a contar que curiosamente ustedes tienen un marco regulatorio bastante sofisticado, bastante completo. Empiezo por contarles cuáles son los elementos regulatorios del programa nacional. En primer lugar, existe una ley marco, y no solo existe una ley marco hace 15 años. Esto no es común, y no es común en la región. Sobre esa ley marco de promoción de la eficiencia energética, se ha diseñado un programa nacional de uso eficiente de los recursos energéticos, el PROURE. El PROURE
no solo existe hace ya 5 años, sino que sus metas se analizan y sus alcances se revisan periódicamente. De vuelta, este es un esfuerzo grande para las instituciones de gobierno y que se hace sistemáticamente. Ese programa ha permitido determinado una serie de metas. Las primeras metas que se eligieron fueron indicativas de los ahorros potenciales que podía tener el sector industrial, y sobre esas metas se definieron líneas de acción. Y no solo eso, el gobierno no se quedó ahí. Dijo, sobre esas líneas de acción también vamos a dar incentivos tributarios, vamos a buscar mecanismos financieros para asegurar que las empresas puedan alcanzar los objetivos que nosotros planteamos para ellas. Finalmente, también se han desarrollado una serie de herramientas adicionales para acompañar a los sectores sociales. Por ejemplo, un programa muy fuerte de capacitación e investigación que se hizo en conjunto con Colciencias. Muchos de ustedes pertenecen a la red de conocimiento colombiana en eficiencia energética, conocerán relativamente bien el programa del Sistema de Gestión Integral de Energía, que fue financiado por el Gobierno Nacional. Y como último elemento, el gobierno elige también darles instrumentos voluntarios, no los obliga, eso es interesante. Y tal vez muchos pensarán que la norma ISO 50001, escuchábamos a Alberto hablar mucho sobre la norma, es un esquema entre privados, ¿no? Existe una norma acordada a nivel internacional. Los gobiernos hacen el esfuerzo de homogeneizar sus criterios para tener estas normas voluntarias, porque las normas voluntarias son un excelente instrumento. Son de un costo social relativamente bajo. Ustedes piensen que si fuese una norma obligatoria, ustedes tendrían que recibir inspecciones del gobierno todos los años para verificar que cumplen con los objetivos de la norma, que cumplen con la mejora continua del desempeño energético. Sin embargo, el gobierno entiende que no tiene que operar en esa área en particular y prefiere que haya acuerdos entre los privados mediante los cuales se demuestra que alcanzan los objetivos que propone la política pública. Entonces, eso es importante, no perder de vista que las normas de gestión son elementos de la política regulatoria. Les cuento un poquito más específicamente sobre el PROURE, para aquellos que no lo conocen. Estas son las metas establecidas entre el periodo 2010 y 2015, como decía, eran indicativas y basadas en un análisis estadístico, y están parcialmente cumplidas. Actualmente la UCME, que es el órgano rector de esta materia, está trabajando en desarrollar nuevas metas. Lo que es muy interesante comentar es que se ha hecho un esfuerzo muy grande a nivel nacional de caracterizar al sector industrial, de caracterizar los potenciales de ahorro que tiene el sector industrial por su sector industrial. Se ha hecho una encuesta de más de 9.000 industrias, y lo menciono porque es uno de los pocos casos que yo conozco que se ha hecho una evaluación de este nivel de detalle. Para todos los que son científicos en la área, creo que es muy interesante saber que existe esa base de datos y que los análisis de consumo energético en la industria se pueden hacer basados en ese inventario. A partir de ese inventario se están planteando las nuevas metas que ya no van a ser basadas en un análisis estadístico, sino en datos reales. ¿Y cuáles son las líneas de acción que están planteadas dentro del PROURE? Bueno, reconocerán que muchas de las que están listadas son parte de ese enfoque técnico que le interesa a la Organización de Naciones Unidas promover. Está la optimización de motores, calderas, de procesos de combustión, de procesos de enfriamiento. Empieza a ver tanto el trabajo en equipos como el trabajo en sistemas, y sí vemos que hay algunos elementos de la gestión de la energía. Ese fue el PROURE de 2010 a 2015. Esperamos que en el siguiente PROURE las líneas de acción estén específicamente enfocadas en la gestión de la energía. Les cuento un poco sobre los programas nacionales que se ejecutaron en los últimos 5 años. Muchos de ustedes conocerán la información que comparto, pero creo que es importante resaltar los esfuerzos que se han hecho desde todos los actores. Empiezo con la parte más normativa, los reglamentos obligatorios. Cuando empezamos a diseñar este proyecto, de vuelta hago mención de que en el año 2013 faltaban algunos instrumentos de los que tenemos hoy, como la ley 1715, el reglamento técnico de equipos era un proyecto, hoy está aprobado. Y lo que vemos es que ahora existe un reglamento técnico que obliga a que todos los motores que se comercializan en Colombia indiquen cuál es su eficiencia energética. Por otro lado, el Gobierno Nacional está trabajando en establecer una serie de criterios para las calderas. Se está trabajando en un reglamento técnico que originalmente se enfocaba solo en la seguridad operacional y la salud ocupacional. Sin embargo, consideramos que teniendo esta oportunidad de normalizar, vamos a incorporar también conceptos de eficiencia energética, en la medida que podamos, no solo de equipos, sino también de sistemas. El Gobierno Nacional, como decía, promueve las normas voluntarias también como una herramienta para todos ustedes, y se adopta el Sistema de Gestión de Energía, la norma técnica colombiana ISO 50001,
la norma está vigente, sin embargo hay toda una serie de instrumentos de la infraestructura de calidad, que paso a explicarles, que todavía están en desarrollo. Para que una norma técnica pueda implementarse a nivel nacional, por ejemplo, una norma que es certificable, tiene que haber órganos de certificación que puedan ir a las industrias y evaluarla, auditarla y dar esos certificados. A la vez, esos órganos de certificación tienen que tener la capacidad de hacerlo y existe un organismo nacional de acreditación que los tiene que acreditar para hacer ese ejercicio de certificación. Y finalmente, ese órgano nacional de acreditación tiene que estar habilitado por un ente internacional que dice, sí, en ese país se entienden los principios de esta norma. Es un proceso complejo, es un proceso largo y se está trabajando en avanzarlo e intentar que existan todas las herramientas necesarias para que ustedes puedan certificar su sistema de gestión. Me preguntarán, pero existen algunas certificadoras que ofrecen el servicio. Quiero resaltar que esas certificadoras probablemente estén acreditadas donde estén sus casas matrices, pero no han hecho el esfuerzo todavía de volverse a acreditar en Colombia. Adicionalmente, desde que completamos el diseño del programa, han salido toda una colección de normas adicionales en la familia de ISO 50000 que todavía están pendientes de aprobación. Les hablaba mucho del programa de desarrollo de capacidades y creo que ese programa está muy cerca del corazón de todos ustedes porque han sido actores claves en su implementación. La Red Nacional, el Programa de Sistema de Gestión Integral de la Energía, es un programa único en el sentido de que fue impulsado por la academia. Se han formado una grandísima cantidad de personas, se han sensibilizado muchísimos gerentes y nos complace ver que hay todo un conjunto de personas, hay una masa crítica de personas que están diplomadas como gestores de la energía. Ahora bien, lo que quiero resaltar es que a pesar de que existe esa masa crítica de técnicos, esa oferta de servicios potencial, las industrias todavía no conocen demasiado este tema, no se condice la cantidad de técnicos que hay con los resultados que vemos en las empresas. Hasta el año 2014, supongo que ahora ya habrá más, había 2 empresas que habían optado un sistema de gestión de energía bajo este programa con buenos resultados y había solamente 5 empresas que habían certificado la norma. Contarles qué pasó con el avance en la optimización de sistemas. Sí ha habido algunas acciones. Quiero resaltar un proyecto de cooperación técnica del Banco Mundial que ha promovido el uso de tecnologías limpias y que ha trabajado particularmente en pymes. Y ahí empezaba a verse un poco esa visión de sistemas en vez de equipos. Hay algunos resultados puntuales, pero no son extendidos. Se han hecho auditorías energéticas en algunas pymes, se han tomado algunas acciones, ha habido algunas reducciones, pero no está instalada esa capacidad a nivel nacional. Finalmente, insisto, creo que es muy importante valorar el esfuerzo que ha hecho la UCME en caracterizar el potencial de ahorro del sector industrial y que todos contemos con esa base de datos para poder continuar trabajando y basar no solamente las decisiones del Estado, sino también nuestros futuros planes, los estudios académicos que realizamos en esa información tan detallada. Bueno, y ahora les cuento un poco los desafíos por áreas temáticas. ¿Qué más habría que hacer? ¿Cómo podemos continuar mejorando estas áreas que describíamos? Por un lado, empiezo con la política pública y con algunas acciones que creemos que son necesarias y que todavía no están previstas. Como les decía, el reglamento técnico de calderas está por ser aprobado. Estamos trabajando en que incluya estos conocimientos de eficiencia energética. Estamos trabajando en que los institutos y la infraestructura de calidad tengan esa habilitación para que exista un esquema nacional consistente de acreditación, certificación e implementación de la 50001. Adicionalmente, creemos que esos técnicos que se han diplomado y toda esa oferta de servicios que existe, Alberto nos hablaba muy bien sobre el rigor que tienen que tener los sistemas de gestión y entender muy bien el desempeño energético y que los gestores ambientales muchas veces no entienden la dimensión de energía. Creemos que las personas que se forman muchas veces adquieren el conocimiento académico pero no adquieren el conocimiento práctico. Entonces queremos que esas personas que sí tienen la habilidad la puedan demostrar y también se certifican, que existe un esquema de certificación de personas que se profesionalicen, perdonen ahí atrás, que se profesionalicen esas personas que trabajan en la implementación de los sistemas de gestión. Finalmente hay un instrumento más que es necesario para el gobierno. Antes hablábamos de la importancia de hacer el monitoreo, reporte y verificación del sistema de gestión, del sistema de indicadores. El gobierno también necesita hacer lo mismo con su política pública. Tiene que haber una reconciliación entre los resultados que ustedes tienen a nivel industrial, hacer una agregación de todo el sector y entender cómo ese sector contribuye a alcanzar la meta nacional. Y eso es importante para todos, entender cómo todos formamos parte de un escenario más grande, cómo todos contribuimos
al avance nacional. Les recuerdo también que el Gobierno ha tomado compromisos y metas de reducción de cambio climático indicativas en la última conferencia de cambio climático en París, en la COP21. Sería interesante conocer, entonces, como todas las acciones que nosotros tomamos a nivel de las industrias, también repercuten en esas metas de carácter internacional que el Gobierno ha contraído. Hablarles un poco del acceso y la gestión del conocimiento. Reconocemos que el programa de diplomados realmente ha sido efectivo, sin embargo creemos que tiene que alcanzar a un mayor número de sectores y una formación dedicada para cada tipo de actor. Entonces lo que proponemos es una formación estructurada por tipo de actor. Hablamos de que los gerentes tienen que tener el acceso a cierto conocimiento y preparamos programas de formación para ellos. Reconocemos que el Estado Nacional y los tomadores de decisión tienen que tener otros conocimientos, también preparamos formación para ellos. Conocemos que los técnicos de las industrias tienen que tener unos conocimientos específicos para poder colaborar en la implementación de un sistema de gestión, también en una formación. Y finalmente, con los diplomados queremos continuar apoyándolos. Existen actualmente 3 diplomados a nivel nacional y una maestría en gestión energética. Y creemos que otras regiones a nivel nacional deberían tener acceso a esta información para que más industrias pudieran implementar sistemas de gestión de energía, y el objetivo de revisar este programa es ampliarlo a una serie de regiones adicionales. Contarles también que hablamos mucho de optimización de sistemas y que hay que cambiar este enfoque. Estoy hablando de principios de ingeniería relativamente sencillos, desde el diseño de un sistema de vapor, un sistema eléctrico, su operación, su mantenimiento. Son prácticas de ingeniería de la década del 70. Pero curiosamente por alguna razón los ingenieros las conocen pero no las utilizan. Entonces es un poco reconsiderar esas técnicas, entender cómo se utilizan a nivel de la industria, cómo se conduce una auditoría de un sistema de consumo energético y cómo eso puede resultar en la selección de una serie de medidas, cómo se evalúan financieramente. De vuelta, hay una serie de actores que tienen que tener ese conocimiento, los gerentes, los vendedores de equipo, los técnicos. Hay una formación dedicada para cada uno de ellos que queremos implementar en Colombia. Finalmente, el conocimiento no tiene que ser solamente académico. Pensamos que la razón por la que hay tan poquitas empresas que todavía han adoptado estas medidas es porque hay una aplicación práctica del conocimiento. En todos esos esquemas de formación que yo describía, lo que buscamos es que haya una relación directa con el sector industrial y como parte del proceso de adopción del sistema de gestión, de la optimización de sistemas, los técnicos trabajen simultáneamente en las industrias, tomando acciones y aprendiendo de primera mano realmente cuáles son las necesidades que tienen las industrias en esta materia. Y bueno, con esta foto quiero ilustrar todo ese proceso. Tal vez reconocerán algún actor del grupo de profesores en Colombia. Esta es la experiencia que hemos tenido en Ecuador. Y como les decía, estos esquemas de formación empiezan en la clase, siguen en la industria, continúan en el trabajo de evaluación en las empresas y concluyen, en este caso, con un proceso de certificación mediante un examen. Esperamos poder replicar esta experiencia en Colombia. Bueno, finalmente, con todos esos elementos, quiero contarles qué fue lo que decidimos hacer, cuál es el programa de asistencia técnica que hemos diseñado para el programa nacional, que lo van a implementar la Unidad de Planificación Minero-Energética, a la que le agradecemos todo su apoyo. Y en particular, todo el esquema de formación y desarrollo de capacidades se va a hacer en conjunto con la Red Nacional, liderados por la Universidad Nacional de Colombia. El objetivo del programa es un programa integrado, como decíamos, busca fortalecer las capacidades de todos los actores para crear un mercado, para crear capacidades técnicas. El programa es integrado, considera, como decíamos, medidas de gestión, medidas técnicas y busca trabajar en todas esas dimensiones que mencionaba, desde el marco de referencias de la política pública, desde las capacidades de los actores, en la implementación práctica, con proyectos demostrativos. Se va a trabajar también. Un tema que no mencioné es el tema financiero. Reconocemos que existen una multiplicidad de esfuerzos para la financiación de la eficiencia energética y en particular vamos a tratar de trabajar en adaptar o mejorar esos esquemas para el sector industrial. El programa tiene 4 componentes, uno vinculado con las normas y los reglamentos técnicos, con esos elementos que mencionaba, el reglamento técnico de calderas, la infraestructura de calidad para los sistemas de gestión, el esquema de monitoreo y evaluación para la política pública, el programa de conocimiento técnico con toda la formación en las universidades, la demostración y la transferencia de tecnología de esas nuevas medidas técnicas y la evaluación y mejora del servicio y la oferta de productos financieros para la promoción de la eficiencia energética. ¿Quiénes son las partes interesadas? Un poco ya lo mencionaba. La UPME es el órgano rector y el ejecutor de este proyecto. Colciencias ha sido un actor clave.
mil disculpas. El Ministerio de Ambiente es el administrador de esos fondos de cooperación internacional que recibimos, es un actor importante porque las acciones de eficiencia energética tienen impactos directos en el sector ambiental y a eso ya también vamos a llegar. El programa anterior, el programa del Sistema de Gestión Integral de la Energía, del cual son partes muchos de ustedes, el Fondo Mundial del Ambiente que nos financia y la ONUDI como agencia de apoyo técnico a través de nuestras oficinas locales en Bogotá, a través de los consultores que vamos a traer a Colombia. Aprovecho para presentar a nuestro coordinador de proyecto para quienes lo conocen y que tengan más preguntas. Ricardo, no te veo. ¿Estás por ahí? No está Ricardo. No pasa nada. Pero puedo presentar a Olga Victoria González, que dirige nuestro programa desde la UCME, está sentada en primera fila, si tienen más consultas. Y ustedes verán que están listados, por último, los beneficiarios. No son la parte más importante de este proceso. Todas estas acciones que se toman, Ricardo está allá atrás para quienes no lo conocen, si tienen consultas, si quieren participar del programa nacional. Nos trae más información sobre el programa. Y como les decía, todas las acciones que se toman pensando en cómo facilitamos el acceso a este conocimiento, a estas tecnologías para el sector industrial. Quiero contarles un poco sobre los impactos ambientales y sociales y cómo los consideramos en el momento de diseñar este programa. Partimos de la base que para determinar los impactos ambientales queremos calcular de una manera efectiva esos ahorros de energía y tenemos que calcularlos de una manera general para todo el sector industrial. Por suerte, contábamos con ese inventario tan detallado, con una base de datos de 9.000 industrias clasificadas por sector industrial para determinar cuáles son esos potenciales de ahorro. Y me comentaban que estamos un poco justos de tiempo, así que lo que voy a intentar hacer es pasar de una manera rápida. Lo que les quiero decir es que a la hora de considerar todas las acciones que queremos tomar, hemos desagregado la información, existe esa información estadística, existen esas hojas de cálculo. De vuelta, para los investigadores académicos que les interesa esa información está disponible. Entonces paso un poquitín rápido por toda esta explicación. Conclusión, mediante el cálculo del ahorro potencial, del ahorro de energía que se obtiene mediante la implementación de sistemas de gestión de energía, que puede ser, en nuestra experiencia, entre el 5 y el 15% del consumo anual, o mediante la optimización de sistemas, que de vuelta en nuestra experiencia en Naciones Unidas puede ser hasta el 20 y el 30% anual, y utilizando las herramientas que estaban disponibles a nivel nacional, vamos a tener unos ahorros sustanciales de emisiones de gases de efecto invernadero de toneladas de CO2 que están cuantificadas. Se ha hecho también un análisis de costo-efectividad de la reducción de la tonelada de dióxido de carbono, que es una dimensión que es muy importante en ese entorno de la negociación internacional, y hemos descubierto que este programa es realmente muy costo-efectivo en la inversión que pone no solo el donante, el cooperante internacional, sino el Estado para alcanzar esas reducciones. Finalmente, un tema que lo voy a tratar de tocar rápido, pero que es un tema para nosotros central, son los impactos sociales. Empezamos a trabajar en las dimensiones de género vinculadas a la eficiencia energética. Yo no sé si muchos de ustedes habían pensado que las dimensiones de género son importantes en todas las áreas, particularmente los temas técnicos. Como medida inicial hicimos un análisis, una línea de base para entender esos impactos y actualmente estamos trabajando de una manera más amplia en entender realmente cómo podemos, en cada acción que tomamos, promover la igualdad de género. Solo por contar estos datos anecdóticos, existe un sistema de información nacional del sector de la educación superior, del cual tomamos datos nacionales y también datos regionales de las regiones en que queremos trabajar, de las personas que se gradúan de las carreras de ciencia y tecnología. ¿Y por qué? Porque finalmente todos los candidatos a ser formados por nuestro programa muy probablemente van a ser graduados de las carreras de ciencia y tecnología. Y queríamos ver la proporción. Es una proporción más alta que en muchos otros países. Hay aproximadamente un 37% de mujeres que actualmente se gradúan en las carreras de grado de Ciencia y Tecnología. Hicimos la misma consulta al Programa Nacional de Diplomados. ¿Cuántas mujeres han accedido al diplomado y se han graduado? El número era un poquito más bajo, era un 20%. Nosotros como meta nos proponemos elevar ese número del 20% a un nivel superior. O sea, nos encantaría alcanzar el 37%, que es el reflejo de la sociedad, pero vamos a trabajar en acciones y en medidas dentro de nuestro programa de las acciones técnicas para garantizar que haya una mayor igualdad de género. Contarles los hitos del proyecto. Nos ha llevado prácticamente 2 años diseñar el proyecto, 1 año más conseguir la aprobación, todos los centros nacionales, internacionales, etc. Y oficialmente en octubre de 2015 iniciamos el programa.
El primer evento lo tuvimos hace exactamente 3 días, el programa ya está operativo. Va a haber convocatorias para las industrias, para los técnicos, para los diferentes actores y vamos a estar comunicándoles permanentemente cómo avanzamos. Hay una serie de flyers con más información del programa. Hay un código QR con todos los datos de contacto. Si se llevan el flyer va a dar la información. Y con eso me despido.